buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Juan Vela, presidente de Lares, Juan José García Ferrer, secretario general, amigas y amigos todos, compañeros de mesa, la oportunidad de estar esta mañana aquí en este congreso, que es un congreso de referencia, es el 13º ya de Lares, y además empezando con una mesa que es un lujo de mesa, es un lujo de personalidades las que me acompañan. Gracias, que no me da tiempo. Me acompañan en la mesa Isaura Leal, comisionada del Gobierno frente al reto demográfico, José Antonio López Trigo, presidente de la SEG, John Subinas, investigador de la Fundación FOESA. Estos son solo sus cargos cortos, pero ya les contaré su dilatada experiencia. Yo voy a hacer una pequeña presentación muy rápida, porque además vamos un poquito justos de tiempo. Estos datos que yo voy a dar seguro que en algún momento se repiten, pero bueno, son los básicos, ¿no? A principios del año 2018 había prácticamente 9 millones de personas mayores de 65 años. Eso es el 19% de la población. Pero es que casi 3 millones tienen más de 80 años. Pero además, este 19% actual se nos convertirá en un 34% dentro de 40 años, que parecen muchos, pero que desde el punto de vista demográfico son pocos, porque además se habrán incorporado las cortes de baby boom. Y luego hay un tema que lo comentábamos antes también, y yo hago una pequeña referencia, que es, hay 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. Por cierto, el 73% son mujeres. También en este tema vemos que la perspectiva de género es importante, ¿no? Bueno, lo sabemos, ¿no? El envejecimiento de la población es fruto de una muy baja tasa de natalidad y de una alta esperanza de vida. De hecho, ha salido, y es posible que también se recuerde aquí, hace pocos días, un informe de la Universidad de Washington. Si es que de esto llevamos hablando muchos años. Y la Universidad de Washington dice, como habrán leído ustedes, que España estará en breve a la cabecera de esperanza de vida. La sitúan incluso en los 85 años. En definitiva, el envejecimiento de la población, una baja natalidad y una alta esperanza de vida nos da como consecuencia un envejecimiento de población. Y todo esto tiene muchas implicaciones desde perspectivas que todos conocemos, ¿no? Siempre pensamos en las pensiones, pensamos en la salud, pero es que también esto tiene que ver con nuevas formas de trabajo, tiene que ver con la formación a lo largo de la vida, tiene que ver con el cambio en las pautas de consumo, tiene que ver en cómo serán las sociedades si vamos a ser muchos los mayores que estemos que vivamos en el entorno urbano o en el entorno rural. Quiero hacer referencia, y termino enseguida, que es una de las razones por las que yo estoy aquí hoy. Yo presido la Comisión de Reto Demográfico de la patronal madrileña de CEIM. El año pasado, en febrero, se creó este grupo de trabajo para analizar las consecuencias del envejecimiento de una manera transversal desde diferentes puntos de vista empresariales. Y esto dio pie a un informe que se llama Demografía, Estado de Situación y Propuestas Empresariales, que vamos mejorando, y seguro que este congreso dará pie para añadir nuevas perspectivas a este informe. Sin duda, el reto demográfico es un tema de actualidad y es uno de los aspectos más relevantes. Y dentro de esos aspectos están los cuidados, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Lo vamos a hablar en la mesa que, como decía la presentadora, se llama Longevidad y Cuidados, y que encaja perfectamente con el lema del Congreso, que es comprometidos en el buen hacer. Y yo no añado nada más. Paso a presentar en primer lugar a Isaura Leal Fernández, que es comisionada del Gobierno frente al reto demográfico, nacida en Valencia. Tenemos en la mesa toda la perspectiva. Tenemos Valencia, Andalucía y el País Vasco. Estamos en Madrid, o sea que perfecto. Isaura Leal es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. Desde 2015 hasta hoy ha sido diputada autonómica del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. En la Cámara Regional ha sido también portavoz de la Comisión de Control de Radio y Televisión Madrid, portavoz adjunta de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones y vocal de la Comisión de Justicia. Ha trabajado también en la asesoría jurídica del Grupo Socialista del Congreso, ha sido directora de asesoría jurídica, directora de Diputaciones Provinciales y ha sido también técnico jurídica en la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Castilla y León.
Rajoy. En el PSOE está actualmente al frente de la Secretaría de Función Pública de la Comisión Ejecutiva Federal y, como les digo, fue nombrada hace pocos meses comisionada del Gobierno frente al reto demográfico. Comisionada, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. Sobre todo lo que voy ya siendo es una mujer de cierta edad, si me permiten. Nací en el año 1959, por lo tanto tengo 59 años y el próximo año cumpliré 60. Bueno, eso es magnífico. Me van a permitir que mis primeras palabras sean de agradecimiento y de reconocimiento a la Fundación Lares por la oportunidad de la convocatoria que ha realizado en este congreso, la oportunidad de los temas que coloca en el debate y la calidad de los participantes y de sus ponentes. Es una oportunidad, insisto, para el Gobierno del que formo parte y para este comisionado, porque le pedía yo a Matilde que me permitiera explicar qué es esto del comisionado del Gobierno frente al reto demográfico. Porque, como me dijo mi hijo en el momento en que me propusieron este cargo, mamá, quizás suena demasiado pretencioso y grandilocuente. Seguro que ustedes al final comprenderán, al final de las intervenciones de mis compañeros de mesa, comprenderán que esto del reto demográfico no es pretencioso, sino una realidad. Los cambios demográficos que vive España tienen tal entidad que constituyen sin duda una cuestión de Estado que afecta a nuestro modelo territorial, a nuestro modelo de convivencia y, si me permiten, también a nuestro modelo de cohesión social. Y cuando hablamos de cambios demográficos, estamos hablando de despoblación de una buena parte de nuestro territorio y estamos hablando de envejecimiento. Y envejecimiento no referido, si me permiten también manifestarme en este sentido, no como un problema para España, sino como una realidad, una oportunidad y, si me permiten, también un éxito de nuestra propia sociedad. Y digo bien éxito y oportunidad porque los datos que se muestran en los estudios de los expertos y en los informes que citaba la señora Pellegrín, muy recientes, del Instituto Nacional de Estadística o el informe de la IREC, nos demuestran que somos un país que tiene unas condiciones de vida, que tiene un sistema de salud, que tiene un entorno social y familiar tan oportuno, tan adecuado, que si de algo podemos sentirnos muy orgullosos es que tenemos la mayor esperanza de vida de la Unión Europea y una de las 3 mayores esperanzas de vida del mundo. Y estos informes, a su vez, recientes, indican que en las próximas décadas, si seguimos cuidándonos mutuamente, seremos el país del mundo que tendrá una esperanza de vida mayor, que alcanzará en torno a los 87 años. Mis compañeros de mesa, sin duda, van a hablar con más rigor de estos temas. ¿Por qué quiero enmarcar en este preámbulo el hecho de presentarles lo que significa para un gobierno de España, para los gobiernos autonómicos y para los ayuntamientos y diputaciones el tema demográfico? Pues miren, yo soy la sucesora de Edelmira Barreiro, que fue la anterior comisionada frente al reto demográfico. Y digo sucesora porque doy continuidad a un acuerdo de 27 de enero del 2017 en que los presidentes y presidentas de comunidades autónomas, todos ellos sin diferencias de color político, trasladaron al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al Gobierno de España, la necesidad de que nuestro país abordara una estrategia nacional, repito, nacional, que hiciera frente a los cambios demográficos. Fue un acuerdo, insisto, de conferencia de presidentes y el encargo que se hizo al Gobierno de España es elaborar una estrategia nacional de carácter transversal y que incorporara propuestas y medidas de políticas públicas referidas a 3 vertientes de los cambios demográficos que vive, insisto, nuestro país, todo nuestro país,
todo el territorio nacional y que afectan a todos los españoles. Y esos eran la despoblación, el envejecimiento y los efectos de la población que tiene la población flotante en algunos territorios. Referido población flotante al impacto que tiene en algunos territorios movimientos de población importantes referidos fundamentalmente al turismo, pero también a un modo de hacer en la agricultura. Bien, yo les he pedido a los organizadores que me permitieran en mi intervención utilizar 2 imágenes porque creo que 2 imágenes valen más que 1000 palabras. Y en ese ejercicio de utilizar los datos con rigor y los datos objetivos sin cocina, recordarán ustedes cuando éramos pequeños, unos más recientemente, otros más alejados en el tiempo, hacíamos unos mapas geográficos en los que visualizábamos y volcábamos los ríos, los afluentes, los cabos, los golfos, ¿verdad? Bien, pues nosotros en el comisionado hemos volcado los datos del INE en los mapas geográficos y los datos del INE nos han dado diferentes imágenes. Una, insisto, es la despoblación y otra es la del envejecimiento. Miren, repito mucho despoblación y envejecimiento porque ustedes saben muy bien que a su vez los dos están muy conectados a la hora no solo de prestar los cuidados y las atenciones, sino porque también reflejan dónde están nuestros mayores y en algunos casos en qué condiciones están nuestros mayores dentro del territorio nacional. Si hablamos de esperanza de vida, quería que apareciera el mapa, si era posible. Si hablamos de esperanza de vida, insisto, hablamos y estamos poniendo nuestro foco de atención en los mayores de 65 años. Y si hablamos de éxito de nuestra sociedad en la esperanza de vida, estamos hablando ya de una franja de españoles y españolas que superan los 80 años. Y si hablamos de mayores, también necesariamente hemos de hablar de natalidad y de fecundidad, porque hasta ahora hemos venido de una manera ordenada gestionando el relevo generacional, no con grandes dificultades. Ahora empieza a ser una dificultad. Pero una dificultad, insisto, no porque los mayores sean un problema, sino porque lo que nos faltan son niños y niñas. Hay una frase que utiliza uno de mis compañeros en el trabajo diario que dice: algún día tendremos que hacer un mapa sobre los parques infantiles. Los parques infantiles que se distribuyen en todo el mapa geográfico español. Porque si hiciéramos un mapa de parques infantiles, nos encontraríamos que en muchos parques hay un niño que está acompañado de 4 abuelos y ya de 8 bisabuelos. Y si siguiéramos haciendo ese mapa de parques infantiles, nos empezamos a encontrar en muchas zonas de nuestro territorio nacional con un parque y con parques donde hay abuelos, donde hay posibles bisabuelos, pero lo que ya no hay son niños. Por eso aquí también tenemos que hablar de natalidad, de fecundidad, de niños y de niñas. Además, por supuesto, de mayores. ¿Vamos a conseguir poner el mapa? Pues no. eso espero, lo están probando. Bueno, si no lo consiguiéramos, y por no parar la intervención de mis compañeros, si no lo consiguiéramos, y voy a darlo como en grandes titulares, les he insistido mucho en que los cambios demográficos se refieren a despoblación y a envejecimiento, porque, insisto, ambas vertientes tienen que ser estudiadas a su vez de forma muy conectada, porque en el mapa de la despoblación en España, en eso que ustedes seguro que en los medios de comunicación visualizan como lo que se está denominando la España vacía, que es más bien la España que se está vaciando,
Lo que va dejando atrás, ese paisaje de despoblación es en muchos de nuestros pueblos personas mayores, mayores de 65 años, insisto, mayores de 80 años, y en más de 3.000 municipios, y me hubiera gustado que lo hubieran visto, la imagen de más de 3.000 municipios que ya tienen entre sus vecinos a mayores centenarios, a mayores de 100 años. Lo que antes era una historia excepcional que se constituía en portada de periódicos, de el alcalde visita a recordar, seguro que ustedes tienen esa imagen muy clara, abrían los telediarios, efectivamente, y la entrega de un ramo de flores a una mujer centenaria. Ahora, en muchos municipios, insisto, en más de 3.000 municipios españoles, tienen centenarios entre sus vecinos. Y en muchos municipios, insisto, donde ya hay una mayoría de su población mayores de 65 años y en una franja de edad de mayores de 80 años, las mujeres que permanecen en ellos cuidan a mayores, ya no cuidan a hijos, cuidan a mayores. Y son a su vez mujeres mayores que cuidan a mayores. Esa es la realidad que desde los gobiernos, desde las administraciones públicas, se ha de gestionar, porque todos estos datos, este escenario demográfico, implica aprobar políticas públicas y gestionar recursos públicos. Y gestionar recursos públicos que afectan, en los temas que hoy nos convocan, a la sanidad, a la dependencia, a las prestaciones sociales, al ocio, a la cultura, a la educación. Porque también cuando hablamos de ocio, cultura y educación, estamos hablando de mayores. Y cada vez deberíamos hablar más del ocio cultural y los mayores, de la educación y los mayores. Porque, insisto, no solamente son cuidados, que es el de a priori, pero es también dar una calidad de vida adecuada, de desarrollo integral de la persona a mujeres y hombres que vamos a vivir una buena parte de nuestra vida siendo mayores, Por mi parte, decirles que este reto, al que decidieron poner nombre, parece que no grandilocuente a la vista de la realidad, este reto solo se puede sacar adelante con un proyecto de país, con un proyecto de futuro para España. Y para eso es necesario el acuerdo, la colaboración y la cooperación, sin duda, de todas las administraciones públicas, por supuesto, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, el Gobierno de España, sin duda también la Unión Europea, que ha de ser consciente en las políticas comunitarias de la realidad de nuestro tiempo, pero todo esto, el acuerdo de los políticos es importante, el acuerdo de las administraciones públicas que gestionan los políticos también, pero todo esto será el éxito o fracaso social si no conseguimos implicarnos las personas, las asociaciones, los profesionales y los expertos. Miren, la preocupación por el modelo territorial en España a veces en los medios de comunicación parece dirigido más a unas tensiones territoriales. Sin embargo, creo que los temas que nos ocupan hoy aquí constituyen una parte importante de la viabilidad de nuestro modelo, insisto, y termino como empecé, de nuestro modelo territorial, de nuestro modelo de convivencia y de nuestro modelo de cohesión social y de defensa del estado de bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada, por presentarnos esta idea base y situar la problemática, la situación, ¿no? Más que problemática, la situación. Yo creo que es posible que antes de que termine la plenaria podamos tener la oportunidad de ver estos mapas que nos presentaba la comisionada. Vamos a... ¿Qué ha pasado? ¡Ah, bravo! Muchas gracias.
La tienes ahí delante. Mire. Lo tienes aquí. No sé nada. Lo tienes ahí. Ah, no lo veía. Mire, estos son los mapas, son solo 2 mapas, no les voy a cansar y además creo que sirven incluso de soporte a las intervenciones de mis compañeros. Va a ser una transición ¿Verdad? magnífica, ¿Verdad? magnífica. Miren, este es el mapa de los centenarios que les decía en España. Fíjense, es bueno tener esta imagen de éxito social, pero nuestros centenarios están repartidos en el mapa, en los municipios, en los pueblos y en las ciudades que ustedes ven coloreadas en este mapa. Y si me colocan el otro mapa, verán, eran 2 mapas. Este es el de los centenarios y el otro era... Ha estado a punto. Ha estado a punto. Miren, este es el mapa del envejecimiento. Son los datos del Instituto Nacional de Estadística y nos muestran dónde están los mayores de 65 años en España. Si fuéramos capaces de verlo a mayor detalle, veríamos que del gris más suave al negro va referido la ratio que hay en el territorio entre los menores de 15 años y lo que les decía antes de los mayores de 65. Y podrían comprobar cómo efectivamente en esa España que decimos que se va despoblando y que se va concentrando la población en determinadas zonas del territorio, lo que va dejando atrás es repartido en este mapa geográfico dónde se quedan los mayores y dónde se están desapareciendo los jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Si no hay nada como llegar a tiempo en las presentaciones, nada, comisionada. Vamos a seguir, lo digo para que si tienen ustedes la mesa, seguiremos por John Subías para seguir con el tema de cifras y luego pasamos a los cuidados para ir ampliando esta mesa tan apasionante y tan interesante. Nos vamos ahora al norte. Jon Subinas es de Bilbao, es doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid, experto en investigación social aplicada, consultoría y formación para organismos multilaterales, administración pública, empresas y ONG. En la actualidad es consultor, formador e investigador social para la Fundación FOESA, Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada. Participa en diseños de investigación. Bueno, no sé si nos la va a dar ya o un poquito más tarde, pero sé que nos tiene guardada una primicia. Atención medios que están aquí, porque Jon Subinas nos dará una primicia esta mañana que tiene que ver con informes, con el informe que elabora FOESA. Trabaja en investigación cualificada sobre movilidad humana en la frontera sur de Europa. Bueno, y es conferenciante y experto en estos temas. Jon, cuando quieras. Buenos días, pues muchísimas gracias a la organización por darnos la oportunidad a mi entidad y a mí personalmente para exponer los datos y transmitir lo que os quiero transmitir. Antes de entrar en los datos de FOESA, quisiera poner en valor un elemento que para mi entidad es muy importante. Fundación FOESA es la Fundación de Investigación Social de Cáritas. Y en Cáritas, además de hacer investigación, pues trabajamos, intervenimos, tenemos más de 1 millón de beneficiarios. Y ese 1 millón de beneficiarios está atendido o tienen un fundamental respaldo en más de 80.000 voluntarios. Pero esos 80.000 voluntarios mayoritariamente son personas mayores. Es decir, muchas veces cuando hablamos de estos temas, del reto demográfico, los cuidados y tal, a veces se nos olvida que el grupo poblacional más importante y más cuidadoso son los mayores. Es decir, por ejemplo, si vemos datos de la encuesta europea de calidad de vida, vemos que los cuidados de dependientes mayores del 75%, las personas mayores en nuestro país que se dedican a cuidar a este perfil de personas supera la media europea en dos puntos. Pero en el cuidado de niños, de nietos menores,
los mayores de nuestro país supera en 12 puntos la media europea. Es decir, tenemos unos mayores que son fundamentalmente cuidadores y no debemos olvidar este importante punto. Unido a este factor de cuidado, el factor de protección también es importante añadir. Es decir, nosotros hemos vivido, no solo lo hemos investigado, hemos vivido en primera persona la llegada de la vulnerabilidad y de las dificultades de la crisis a nuestras propias oficinas desde Cáritas. Hemos visto el rostro de la crisis y nos lo hemos visto enfrente. Y todo en esta vivencia, una de las cuestiones, además que los datos lo visibilizan, es que el mayor factor de protección que existe en nuestra sociedad son las pensiones. Pero las pensiones no solo protegen a los mayores, sino protegen a todo el núcleo familiar. O sea, por eso quería poner en valor la idea esta de nuestros mayores como un elemento fundamental para la protección, para el bienestar y para el cuidado de nuestra sociedad. Porque muchas veces cuando hablamos de los grupos y de sus dificultades nos olvidamos de sus aportes. Y eso nos pasa cuando analizamos cualquier grupo vulnerable, cuando analizamos los gitanos, los indígenas, cuando analizamos los niños, siempre ponemos el acento en los déficits, pero no ponemos el acento en los aportes. Entonces yo quería empezar por poner en valor el fundamental aporte que han tenido en esta sociedad que ha sufrido una crisis tan dura los mayores. Esto quería, antes que nada, ponerlo en valor. Dicho esto, ahora lo que comentaba Maite antes, pues efectivamente estamos en FOESA con el 8º informe FOESA. El 8º informe FOESA es un proyecto de investigación muy grande, no me voy a extender mucho, pero es un proyecto que se lleva haciendo desde 1965, es decir, más de 50 años venimos analizando la realidad social de este país, analizando desde todos los grupos humanos extranjeros, es decir, una radiografía de la realidad social, una radiografía que se basa en un comentario científico de decenas de personas, pero también en fuentes primarias de información. Es decir, nosotros hemos realizado una encuesta a más de 11.500 hogares en España. Pero antes de hacer esa encuesta hemos llamado a la puerta a más de 140.000 hogares distribuidos por las 17 comunidades autónomas. Es decir, estamos hablando de un estudio con una alta representatividad social. ¿Cuáles serían las ideas fuerza de este plan, de este estudio? Primero, antes de deciros, aún no estamos redactándolas. O sea, esto es una absoluta primicia porque se van a presentar en 2019. Acabamos de presentar un adelanto de datos, pero esto que os voy a transmitir aún no está ni escrito. O sea, esto es de lo más incipiente que os podáis creer. En el caso de los mayores, en términos de bienestar y desarrollo social, lo que observamos es que los mayores del 2008 al 2014 han mejorado mucho en vulnerabilidad económica, pero básicamente nosotros hemos detectado que este factor está causado porque el resto de grupos poblacionales han empeorado mucho. Es decir, el grupo poblacional que tenía unos ingresos fijos se ha mantenido, pero el resto de grupos en el cual la masa salarial ha bajado mucho, pues han empeorado mucho más. Entonces hay un efecto de mantenimiento que les ha posibilitado mantenerse mejor frente a la vulnerabilidad económica. Claro, porque en términos de datos, de 2008 a 2014, el umbral de la pobreza en España ha bajado un 10%. Y claro, los mayores han podido mantenerse. Pero cuidado con este dato, que es un dato peligroso. ¿En qué sentido? En que nos olvidemos de los mayores y de la vulnerabilidad que tienen. Es decir, a partir del 2015 al 2017, en cuanto han mejorado muy poco los salarios,
el umbral, la tasa de pobreza relativa de los mayores ha crecido un 3%. Es decir, esto nos hace pensar que es verdad que ellos han pasado la crisis, el umbral de la pobreza ha bajado y ellos se han mantenido con unos ingresos constantes, lo que les ha posibilitado mejorar en términos relativos, en términos de pobreza. Pero ahora, en cuanto crece un poquito, ellos bajan con facilidad a la tasa sube su tasa relativa de pobreza. Es decir, otra vez es importante entender la exclusión y la pobreza en términos globales y cómo lo sufren los diferentes grupos. No por focalizarnos solo en la pobreza infantil y juvenil, nos olvidemos de los problemas y las vulnerabilidades de los mayores. Esto en términos económicos. En términos sociales, asistimos con cierta preocupación a que nuestros indicadores de aislamiento social, el grupo poblacional que peor lo sufre son los mayores. Es decir, con esto no estamos hablando solo que estén solos, sino que su red familiar, su red de apoyo cada vez es más débil, cada vez le apoya menos al mayor. Esto es una cuestión muy relevante, porque España y el sur de Europa, como analizamos en nuestros informes, no se puede entender el desarrollo social y el bienestar exclusivamente en términos del mercado o en términos del Estado. Hay que también analizarlo en términos de las redes sociales y próximas de apoyo, porque para nuestro país es muy importante la ayuda que nos dan el vecino, los amigos, la familia, el abuelo, el tío. Esa red es una red muy importante de protección. Bueno, pues esa red de protección tan importante para la vida, para el día a día, para la convivencia, es una red que en el caso de los mayores se ha debilitado demasiado. En 3 de nuestros indicadores de aislamiento social, si tenemos 3, en 2 de ellos los mayores son líderes, y líderes con bastante ventaja con el resto de grupos. O sea, vamos a ver cómo no solo abordar esta cuestión en términos económicos, pero también sociales y también comunitarios, y también cómo podemos reconstruir nuestro tejido de ayuda y de apoyo que se está debilitando. No podemos pensarlo solo exclusivamente en términos económicos. O sea, cómo podemos fortalecer nuestro tejido de apoyo, nuestras redes vecinales, lo que nos constituía diferencialmente como la sociedad, y lo que también en parte nos ha ayudado a pasar esta crisis, porque si no llega a ser por el familiar, por el vecino, por no sé qué, muchos de nuestros, no solo nuestros beneficiarios, sino muchas de las clases medias no hubieran podido pasar esta crisis. Pues esa red tan importante se está debilitando, y se está debilitando mucho en el caso de los mayores. Hay que ver no solo cómo abordar este reto desde un punto de vista político, económico y social. Y no me quiero extender mucho, no sé si le voy a pasar ya las... Sí, perfecto. Muchas gracias. Y ya tenemos bastante situada el panorama, el escenario, esos 2 mapas que son muy significativos y esto que sabemos, ¿no?, que las personas mayores han sido claves y siguen siendo claves en saliendo de la crisis y en los momentos de crisis. Y ahora vamos a pasar a una parte fundamental que tiene mucho que ver con el título de la mesa redonda, que es longevidad y cuidados. Y para hablar de longevidad y cuidados tenemos en esta mesa a José Antonio López Trigo, seguramente muchos de ustedes le conocen. López Trigo es malagueño, es especialista en geriatría y diplomado en gerontología social. Es académico de ciencias y ha estado vinculado a la Universidad de Málaga con responsabilidades en el área de microbiología y salud pública. También ha desarrollado su labor profesional en el área de accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga. Es médico del Ayuntamiento y desde 2013 es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Sobre todo, José Antonio López Trigo es médico y tiene a los mayores cada día
les cuida, les atiende y además, bueno, como presidente de la SEG ya saben ustedes que tiene el don de la ubicuidad. José Antonio López Trigo es de estas personas que efectivamente casi tiene capacidad de estar en muchos sitios. No, eso es imposible. Presidente, un placer. Lo he intentado. Muchísimas gracias, querida amiga Matilde. No voy a pasar diapositivas. Muchísimas gracias a Lares por su amable invitación y bueno, es un placer y un privilegio compartir mesa con la comisionada y con un investigador de la talla de John. Así que encantado. Iba a poner diapositivas porque me he equivocado y he preparado diapositivas, pero es que me viene mucho mejor ir al hilo de lo que ha dicho la comisionada y al hilo de lo que ha dicho John, y así les evito a ustedes 40 y tantas diapositivas que a estas horas de la mañana pueden ser difíciles de digerir, sobre todo porque siempre tendemos a meter mucho texto, a apoyar mucho con artículos y muchas veces se diluye el mensaje. Sí me gustaría comenzar un poco al hilo de lo que decía la comisionada, que me parece magnífico. Esto no es rimbombante lo del reto demográfico. Yo tuve el privilegio de estar en la primera subcomisión del reto por encargo de los presidentes de las comunidades autónomas allá por 2017. Y ahí lo que se hace es trabajar. Ahí no se hace otra cosa. Se trabaja mucho, se trabaja con muchas ganas y creo que se trabaja muy bien. Pero sí, al hilo de lo que comentaba ella y de ese mapa que por fin hemos visto de los centenarios, y sugerirles que, bueno, pues que busquen en Internet una cosa que se llama Blue Zones, o zonas azules, porque quizás ahí esté la clave de la longevidad. El Blue Zone se refiere a 5 zonas en el mundo donde hay una concentración de centenarios llamativamente alta. Y cuando se hacen estudios de qué tienen en común esas 5 zonas tan distantes como son Loma Linda en California, Nicoya en Costa Rica. Es que esto no lo traía en diapositivas, es que se me ha ocurrido conforme lo decía la señora Lea. Nicoya en Costa Rica, Sardinia en Italia, Icaria en Grecia y Okinawa en Japón. Hombre, dice uno, bueno, los patrones culturales son distintos, las formas de vida son distintas, pero hay lo que los responsables de Blue Zone llaman el Power 9, los 9 poderes, que son esas 9 características comunes que influyen en una longevidad muy positiva, como son la actividad física. De hecho, por ejemplo, en Okinawa no hay carreteras, hay un barco que llega con la comida cada vez que lo permiten las mareas y el que quiere comer se tiene que mover. Y al que no se puede mover se le ayuda a moverse, que eso también es interesante, un poco al hilo de lo que decía John del apoyo en redes sociales. Decía que está ese valor, la actividad física, está la dieta basada en lo que nos da la tierra, no en lo que forzamos conseguir. Hay una cosa interesantísima que son las creencias. Todos tienen un fuerte componente en creencias. Unos, en el caso de los japoneses, el budismo. Otro, en el caso de los italianos, el catolicismo. Otro, en el caso de los americanos de Estados Unidos, son cuáqueros, pero tienen fuertes convicciones. Y eso parece que también ayuda, el tener esa meta espiritual ayuda. Otro hecho común es levantarse con propósitos. Es lo que llamamos capacidad ejecutiva, que tanto nos empeñamos en medir para ver si alguien tiene deterioro cognitivo o no. Es decir, qué propósitos tengo, qué busco, qué voy a hacer, cómo voy a organizar mi vida para hacerla. Otro de los propósitos que están en este Power 9, y lo siento, es el alcohol. Y se analiza los consumos de alcohol. En 4 de los 5. El quinto son cuáqueros, no beben. Lo prohíbe la religión. Aplican, bueno, quizás para librarse del alcohol, ¿no? Aplican, que también tiene su parte nada. Y hablan del wine at 5, 5 copas de vino a la semana. Lo siento por los que nos gusta un poco el vino, que no podamos, para mantener esa vida, ese envejecimiento activo. Y además tiene una coletilla ya curiosa, porque hay alguien que tiene cierto gracejo, suponemos que son los mediterráneos que escriben dentro de esto, que dicen que 5 copas a la semana, pero nunca al mismo día, que las repartamos. Bien, y otro de los 3 últimos propósitos, uno es liberar la ansiedad y poner las cosas en su justo sitio. No me puede preocupar lo mismo un pequeño problema en el trabajo, porque se ha roto la impresora, que amanecer un hijo mío con fiebre. Eso
Eso no puede estar al mismo nivel. Y los dos últimos propósitos. La familia lo primero. La familia lo primero. Y con la familia voy a vivir, voy a convivir y nos vamos a cuidar. Y el último de los propósitos es, como dicen los norteamericanos, elegir bien la tribu. Elegir bien con quién vivo y con quién envejezco. Que va también en ese apoyo de redes que tenemos. Bien, y se llega muy mayor, pero es más importante la cantidad de años o la calidad de vida en esos años. Nuestro país, que como decía la comisionada, tiene una esperanza de vida muy alta, sin embargo, la esperanza libre de discapacidad, la esperanza de vida libre de discapacidad cuando llegamos a los 65 está en la banda baja de la Unión Europea. Cuando llegamos a los 65 años en nuestro país, de media, las mujeres aspiran a vivir 8 años libres de discapacidad y los hombres 9 años libres de discapacidad. Si las mujeres viven más que los hombres, al final las mujeres van a vivir más años en situación de discapacidad y más años en situación de dependencia que los hombres. Hay un artículo muy curioso que se ha publicado hace 3 semanas en JAMA, en la revista de la Academia Americana de Medicina, que habla de las líneas rojas. Ahora que tanto se habla de líneas rojas en todo sitio, habla de líneas y de zonas rojas. Y nos viene a decir que esa teoría que hemos manejado mucho tiempo de comprimir la morbilidad, es decir, de vivir más años a costa de ir desplazando al final de nuestra vida procesos que nos hacen vivir en situación de discapacidad, en situación de dependencia los últimos años, que esa línea no se ha movido. Hemos movido mucho la línea de años vividos, pero no hemos movido esa línea que desplaza los procesos y hace que al mover solo una de las dos líneas, esta es la roja en su sitio, la otra hace que vivamos muchos más años en situación de dependencia. Y hace un planteamiento que daría para foros de ética mucho tiempo, pero que yo suelto en la mesa y si quieren lo podemos retomar en el debate. Y se nos dice, mire, y se nos hace una advertencia a los sanitarios, miren, consiguen controlar muchos procesos, consiguen curar o estabilizar o hacer enfermedades crónicas, cosas que antes no lo eran. El caso paradigmático es el SIDA. Cuando yo terminé la carrera y empecé en el hospital, en el servicio de infecciosas, la probabilidad, la esperanza media de vida desde el diagnóstico de una persona con SIDA era 2 años y medio. Irremediablemente. Hoy eso no existe, por fortuna. Hoy, por fortuna, tenemos una enfermedad que se ha cronificado, que controlamos. Pero eso también ocurre con otras como el cáncer. Y empezamos a tratar a personas mayores o muy mayores, también por fortuna y porque tienen el mismo derecho que los demás a recibir absolutamente tratamientos innovadores y punteros, pero estamos convirtiendo en personas más mayores, superando enfermedades. Y lo que nos dice este artículo, esa es la reflexión de la ética, dice, pero cuidado, porque eso consigue hacer que aparezcan otras enfermedades que pueden tener un impacto muy distinto. Y se pone el ejemplo del cáncer de colon. Curamos un cáncer de colon a los 70 y tenemos a los 90 una persona con una enfermedad de Alzheimer. Hay un dilema ético en los cuidados y un dilema ético en lo que hacemos alargando la vida. Evidentemente, si vivimos más, vamos a pagar un peaje por eso que vivimos. Y ese peaje que vivimos, hoy, en nuestro medio, se llama enfermedades crónicas, fundamentalmente enfermedades crónicas. Traía alguna gráfica en la que vemos que se disparan con el paso del tiempo, que se disparan con la edad. Y a los 80 años, de media, los diagnósticos están entre 4 y 5 enfermedades crónicas por persona y entre 5 y 7 fármacos de consumo diario para atender a esas patologías. Por lo tanto, la longevidad tiene una parte en la que comprimimos comorbilidad, hacemos que haya más situación de dependencia y necesitamos, evidentemente, generar muchos más cuidados. Cuidados que ya nos dice la Organización Mundial de la Salud en su documento sobre envejecimiento y salud de 2015, que seguimos haciendo como hace 30 años. Se ha modificado o se modifica el perfil de las personas, se modifica el perfil de necesidades de las personas, pero no hemos cambiado lo suficiente en los sistemas. Y yo aquí siempre suelo poner una diapositiva con 2 gasolineras. La gasolinera donde yo iba con mi SEAT 600,
con 19 años cuando iba para la facultad, con mis 4 compañeros, porque echábamos gasolina a escote, no había para otra cosa, y donde íbamos a echar gasolina a comprar una lata de aceite y, excepcionalmente, una cinta de casete de Manolo Escobar, porque es lo que había en las gasolineras. Sin embargo, cuando yo voy ahora a la gasolinera que tengo próxima a casa, compro el regalo de mi sobrino, que es el cumpleaños, y no me acordaba. 2 barras de pan, el periódico. Y hay veces que echo gasolina, fíjense, solo algunas veces. Bien, se han reformulado los sistemas, se han reformulado los servicios. Nosotros hemos reformulado poco. Y nos dice la Organización Mundial de la Salud en ese informe que tenemos unos maravillosos sistemas de atención a personas en necesidad de atención aguda de enfermedad, cuando lo que está entrando por la puerta del sistema, mayoritariamente 70%, son personas con necesidades de atención a procesos crónicos y, por tanto, a cuidados de largo plazo, entre otras cosas que podríamos comentar posteriormente. Entonces, hace una propuesta, ese informe que está libre en la red, si ponen documento de envejecimiento y salud, OMS, lo tienen acceso en castellano, nos dice, entre otras cosas, que los esfuerzos deben ir acompañando al devenir de las necesidades de las personas. Y estamos haciendo esfuerzos en inversión en procesos que no requieren ese esfuerzo, que lo que requieren es atención. Y se explica en un sistema de pirámides y en un sistema de triángulos cómo debemos ir acompañando a esas necesidades de cuidados que tienen las personas o que tenemos las personas cuando envejecemos. Y en 2017 la propia Organización Mundial de la Salud nos habla en un segundo documento que se basa en esas líneas que marca de cómo envejecer y de cómo envejecer mejor, se nos habla de otra cosa, de cómo integrar los cuidados. Y se nos dan algunas claves a los que nos dedicamos a la atención directa, como supongo que es la inmensa mayoría de este auditorio, de a quién prestar más atención, porque hay unas señales de alarma que nos van a permitir saber quién va a necesitar más de nuestros cuidados con el paso del tiempo. Y esas señales de alarma que se hacen en 13 grupos y además muy bien explicadas con cuál es el problema, cómo afrontarlo, cuáles son los resultados y cuáles son los niveles de evidencia de todo aquello que hagamos. Esos 9 problemas se fundamentan en cosas que conocemos todos de nuestros mayores cuando les atendemos. Personas con alteración sensorial, es decir, con déficit visual o déficit auditivo. Problemas con personas con tendencia a caer, las personas que tienen tendencia a caerse. Personas con incontinencia urinaria, personas que principian un deterioro cognitivo, pero también personas que están en desigualdad social, personas que viven en soledad, personas como nuestros mayores que viven en sus hogares solos, en un 23% de los mayores de 70 años en nuestro país. Personas que viven acompañadas por otra persona en hogares bipersonales en un 40%. Y tengamos en cuenta que con quien vive suele tener aproximadamente su edad y tiene el mismo derecho a tener las mismas patologías, los mismos problemas, vamos a no hablar de patología, los mismos problemas que estas personas. Pues se nos pide que pongamos foco especial en 12 problemas. Y en el 13º se nos dice que esos problemas se pueden mejorar si facilitamos la vida de las personas que cuidan, si facilitamos la vida de los cuidadores. Y nos hacen toda una serie de recomendaciones de cómo hacer mejor los cuidados desde el punto de vista de esos cuidados familiares, de esos cuidados que se practican en el entorno familiar. Decía John que también las personas mayores cuidan en nuestro país, por supuesto, son los cuidadores por definición, lo han sido toda la vida. Cuidan en un 22, un 23%, creo recordar, no me acuerdo bien de los datos, en un 22-23% cuidan de sus nietos. Pero es que en un 9% están cuidando a mayores de 75 años con problemas de dependencia. Y hay un traslado de responsabilidades, lo ha habido clásicamente, de trasladar la responsabilidad del cuidado al ambiente sociofamiliar, cuando en muchas ocasiones, si no permitimos que la persona mayor en situación de dependencia tenga acceso a cuidados fuera de su hogar, porque los necesite, porque deben estar donde quieren estar y donde quieren estar es en su casa. Pero si contenemos en el domicilio y evitamos, o no procuramos, mejor dicho, que haya un nivel de cuidado
necesario, con la intensidad suficiente, estaremos haciendo desiguales a nuestras personas mayores. Yo traía la última diapositiva, una que me encanta, porque habla de trabajar juntos para conseguir cosas. Un poco ese ponernos metas, bueno, que a mí puede ser una forma subliminal de intentar envejecer mejor, porque algunos ya estamos. Yo cuando decía a la comisionada que estamos preocupados, digo, bueno, pues somos de la misma cosecha, así que estamos orgullosísimos, seguro que sí. Hay una frase que me encanta, que se la voy a decir para terminar, que es una frase de Santa Teresa de Calcuta, que dice: yo hago lo que tú no puedes, tú haces lo que yo no puedo, juntos podemos hacer grandes cosas. Muchas gracias, presidente. Tenemos unos minutos para alguna pregunta. Si las hay, las podemos ver en pantalla. Bien, yo sí quisiera, al hilo de... No hay ninguna. No, vale. Al hilo de lo que comentaba el doctor López Trigo, y como este es un foro de profesionales, quería hacerle una pregunta. Teníamos el otro día organizamos un debate con representantes de diferentes profesiones, porque siempre tenemos la sensación de que hay muchas profesiones implicadas en el cuidado de las personas mayores, pero no necesariamente están coordinadas, porque son diferentes, porque el sistema sanitario, digamos que es más tradicional y todavía no hemos avanzado en este modelo sociosanitario. Y además es que allí salió una opinión que me pareció muy interesante de un profesor de la Facultad de Medicina. Decía, es que todos mis alumnos quieren dentro de 5 años operar a corazón abierto. Y el 90% de ellos van a estar encargados de cuidar a personas mayores. Y es lo que no tienen esa conciencia. ¿Cuál es tu visión sobre el reto al que se enfrentan los diferentes ámbitos profesionales en ese futuro a corto plazo ya? Tenemos poco glamour. Sí, ¿verdad? Sí. Hay un artículo en un British Medical Journal que hace el último número del año, lo hace abierto y lo hace siempre un poco menos aburrido, porque la revista de esa suele ser muy soso, según la hora del día también, ¿no? Bueno, son necesarias. Y habla del glamour que tenemos los que nos dedicamos a la sanidad. Fijaos, salen los primeros, no habla como glamour, porque además son ingleses y no utilizan esa terminología, ¿no? Pero ¿a quién ven mejor los demás? Al que mejor ven es al cirujano cardíaco. Son más altos, más rubios, más guapos, tienen coches deportivos. Sí, pero fijaos qué contrasentido, porque estos salvan las vidas una a una. Y en una mañana, con suerte, 2 vidas. Estamos casi los penúltimos, los que nos dedicamos a la atención a las personas mayores. Los últimos, los epidemiólogos, que salvan las vidas a millones, con un acto como la vacuna. Y es que yo creo, y al hilo de lo que comentaba la señora Pellegrí, se nos forma mal. Y se nos forma mal porque en el ámbito de la formación en medicina, que es la que yo conozco, cuando te enseñan un tema, todos empiezan igual. Concepto, o sea, ¿qué es la enfermedad? Etiología, ¿cuál es el origen? Fisiopatología, ¿por qué se produce? Diagnóstico, ¿qué hago para averiguar lo que tiene? Tratamiento. Y no se habla de tratamiento paliativo, no. Se cura todo, hasta el cáncer, tratamiento del cáncer, quimioterapia. Y parece que después de eso ya lo hemos arreglado. Cuando a lo que te enfrentas no es a eso, cuando tus perspectivas son otras, cuando tus perspectivas no pasan por la curación, sino por acompañar el sufrimiento, cuando tu perspectiva pasa por intentar mejorar aspectos cualitativos y no por conseguir grandes cosas en una radiografía, en unos análisis, posiblemente nos deprimamos. Y porque además hemos hecho cosas muy parametristas, todo tiene que tener una medición exacta porque lo tengo que comparar con un gol estándar. Yo creo que mientras no rompamos un poco eso y pongamos más en el centro a las personas y menos a las pruebas, no podremos hacer otra cosa. Y sobre todo entender una cosa, a las personas las tratan personas y en equipos. Y los equipos tienen todo el mismo peso, porque si el portero está despistado, mal vamos, aunque tenga un delantero maravilloso. Y en un equipo pesa a todo el mundo. Y en función de la situación de cada persona,
hay un miembro del equipo que pesa más que los demás porque tiene más capacidad para resolver ese problema. Por lo tanto, el liderazgo no lo da nada más que el problema que tenga la persona y el conocimiento de algún miembro del equipo que sea capaz de tirar de ese problema y arrastrar e implicar a los demás. Muchas gracias. Hablando de cuidados y cómo las personas mayores son también cuidadoras, esta parte de cuidados y de qué papel tienen, ¿se vislumbra cómo se vislumbra en los informes de FOESA? A ver, en nuestros informes, bueno, primero hay que decir una cuestión que no he dicho antes y es de una importancia crucial. También nuestra sociedad está caracterizada porque el entorno familiar y el entorno cercano, en este caso si queremos los mayores, asumen elementos de protección y de cuidado que a lo mejor no tenían que asumir ellos. Es decir, en otros países de nuestro entorno, la Administración Pública, el Estado y la propia organización del mercado laboral hacen posible que no caiga el peso de la protección y el cuidado en un determinado segmento y en un determinado espacio. Un espacio que se está debilitando, como hemos visto, porque está primero la tendencia a la individualización y que las propias jornadas de trabajo no se adecúan, no permiten a los padres cuidar a sus nietos. En fin, esto es un tema estructural, no es una cuestión de echar las tintas sobre el gobierno de turno, la coyuntura concreta, sino estructuralmente somos una sociedad en que los cuidados, la protección y el bienestar social caen en demasiado peso en las familias y en el entorno digamos, más primario, en las redes sociales, que llamamos los sociólogos redes sociales primarias. En torno al tipo de cuidados, francamente, nuestro informe es un informe sobre desarrollo que va dirigido a identificar las diferentes dificultades que tienen los diferentes grupos sociales. Pero tenemos otra encuesta que sí hemos identificado qué tipo de estrategias utilizan las familias para hacer frente a las situaciones de dificultad. Y tristemente vemos que estas familias, a la hora de cuando tienen algún problema, por ejemplo, en términos de cuidados, desconfían bastante de la Administración. Siento tener que decirlo, pero es lo que nos contestan en las encuestas. Es decir, una vez le preguntan, si usted tiene algún tipo de problema social para atender a sus familiares y tal, ¿a quién va primero? Siempre van a las entidades sociales. Esto no debería ser así. O sea, nosotros, las entidades sociales, los grupos, los organismos, el tercer sector en términos generales, nosotros digamos que tendríamos que tener una acción complementaria, una acción de fortalecer determinadas líneas de trabajo, pero no ser la primera opción de cuidados o para atenderlos cuando existe un problema determinado, ¿no? En este sentido, habría que repensar un poco esta estructura de ayudas y de apoyos. Y vamos, esto es un poco lo que vislumbran nuestros datos. Estupendo, muchas gracias. Yo quería, para ir concluyendo antes de la inauguración oficial, le tengo que preguntar una cosa a la comisionada, necesariamente, ¿cómo va la estrategia nacional? ¿Podemos hablar de algún plazo? ¿En qué proceso está? Sí, le agradezco la pregunta, señora Pellegrí, porque, como les decía en mi intervención, el encargo de que este país afronte la presentación de una estrategia nacional frente al reto demográfico se hizo en enero del 2017 y se hizo con un calendario entonces de que se presentara a lo largo de ese año, antes de finalizar ese año. Lo cierto es que el presidente Pedro Sánchez, en junio, cuando toma y presenta su programa de gobierno, asume el compromiso
y tenemos la intención y la voluntad de que con el desarrollo, la colaboración, la cooperación, insisto, necesaria de todas las fuerzas políticas y de todos los gobiernos territoriales, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y, por supuesto, el Gobierno de España, nuestra intención es presentarla en la primavera del 2019. Vamos de primicias hoy, ¿eh? Eso está muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando la mesa para dar paso a la siguiente intervención. Yo quería simplemente destacar algunos puntos que entre muchas aportaciones de nuestros ponentes yo me llevo especialmente en la mochila. Nos comentaba John Subinas que la red social debe ser de protección y se ha debilitado, y destacaba él el papel, que lo sabemos todos, pero que nunca lo diremos suficientemente, el papel de las personas mayores en la crisis y cómo han sido el sostén de la sociedad con sus familias, sus hijos, sus nietos, y además han seguido ahí, cómo esta generación ha cuidado a sus hijos, ha cuidado a sus nietos y está cuidando a sus mayores. O sea, realmente el reto social que se convierte en reto demográfico o uno en otro, bueno, claramente es relevante y son temas que además hay que tener en cuenta. Y me preocupa esto de que se siga debilitando la red social, sobre todo de las personas mayores, porque hay más de 2 millones de personas mayores que viven solas. Y esa soledad en muchas ocasiones no es escogida, es una soledad impuesta por las circunstancias. Y si en esa soledad no hay una red social que la proteja, bueno, nos enfrentamos a problemas importantes. Hablaba el doctor López Trigo de un dilema ético, de cómo los cuidados en muchos años estamos convirtiendo en crónicas enfermedades que antes eran mortales, pero están apareciendo otras. Y en ese sentido entiendo que también el mundo sanitario y esta famosa coordinación sociosanitaria de la que llevamos 20 años hablando, pero que seguiremos avanzando seguro, es un tema fundamental. Y hablaba también él de facilitar la vida a los cuidadores, efectivamente, porque los cuidadores también son la base y forman esa red de la que hablábamos. Y me ha encantado, que no lo conocía yo, lo de las Blue Zone. Esto nos lo miraremos, porque ver exactamente, y lo de las 5 copas de vino me ha encantado, la verdad. En fin, de esto seguro que nos acordamos todos. Claro, efectivamente. Pero en cualquier caso siempre son retos que son positivos, ¿no? Y bueno, quiero cerrar con lo que nos comentaba la comisionada, que claro, en estos temas, efectivamente, cuando hablamos de personas mayores activas, como decían antes, ¿no? Es que voy a cumplir 60, pues qué suerte. Es decir, es que tenemos que reivindicar el orgullo de la madurez y el orgullo de cumplir años, porque además viviremos mucho. Si vivimos muchos y que a los 60 estamos bien, mucho mejor. O sea que el cumplir años nunca puede ser un problema, siempre tiene que ser una esperanza. Y decía la comisionada que en este análisis se une sanidad, dependencia, políticas sociales, pero también ocio, cultura, educación, formación a lo largo de la vida. Hay 300.000 personas en las universidades de mayores en España. Es decir, que también es importante dar cabida y dar relevancia a todo este grupo de población que presume de madurez activa. Y decía ella algo que a mí me parece importante, que el avanzar en la solución del reto demográfico, en enfrentarlo, por supuesto, tiene que tener un acuerdo desde el punto de vista político y de partidos, pero además es necesaria la implicación de los profesionales, de los expertos y de la sociedad en su conjunto. Y si esto se consigue, y tendrá mucho que ver la Estrategia Nacional en este tema, bueno, avanzaremos hacia lo que decía ya la Asamblea de Envejecimiento por allá por el año 2002, avanzaremos hacia una sociedad para todas las edades. Muchas gracias a los miembros de la mesa, ha sido un lujo y un placer estar aquí. Muchas gracias a ustedes por su atención y continuamos con el Congreso.